Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Boca Chica TV3 no asume responsabilidad en el mismo. Disfrutan ustedes de Palpitaciones. Bien, señores, buenas tardes. Reciban saludos del licenciado Nicolás Reyes y un servidor, Luis Eduardo Frías. En sus hogares, una nueva entrega de Palpitaciones. En el día de hoy, martes 31, una entrega especial. Estamos prácticamente en el inicio de lo que es la Semana Mayor. Hoy tendremos un conversatorio sobre la vida de un señor llamado Jesús, el divino Rabí de Galilea. Vamos a conversar con el pastor Francisco Peña y con su esposa, la licenciada Elvira Medina, sobre lo que tiene que ver con el ministerio y la muerte de Jesús. Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes, Luis, y a las personas que están con nosotros hoy aquí como invitado, como también a las personas que están en sus hogares mirándonos en este día tan especial de esta transmisión que vamos a hacer hoy de la Semana Mayor, sin antes desearle o pedirle a las personas que van por la calle que sean prudentes, que no piensen que este es un día, diríamos, de como son los de Navidad, que las personas andan con una imprudencia total en la calle, que sean comedidos y que tomen este tiempo, estos días festivos que se lo dan a ellos de descanso, para que reflexionen y se hagan un análisis de cómo están actuando, qué han hecho y qué van a hacer para mejorar, pero no solamente para ellos, sino para que tengamos, diríamos, un mejor país, puesto que hoy en día ya nadie le importa lo que le pasa al otro y así sucesivamente. ¿Es así, Luis? Bien, licenciada Elvira Medina, buenas tardes. Buenas tardes. Pastor Francisco Peña, buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado. Bien, amigos televidentes, vamos a comenzar. Este es un programa, primero quiero decir, no queremos etiquetarlo sobre la base de una religión específica. Vamos a analizar la figura de Jesús en varias vertientes. Jesús en la parte espiritual y Jesús en la parte hecha hombre. Vamos a comenzar permitiendo que la licenciada, la única dama aquí en el set, nos dé cuál es la percepción que ella tiene de Jesús, si quiere primero espiritual y Jesús hecho hombre. Bueno, podríamos decir que mi maestro, Jesús, 100% Dios, 100% hombre. 100% hombre, porque con relación a lo que es el desarrollo de un ser humano, su desarrollo cognitivo, su desarrollo en todos los aspectos, fue algo normal. Jesús es formado en el vientre de una mujer común y corriente, pero una mujer con una alta gracia, o sea, una gracia muy alta, una gracia que fue concebida solamente a ella, por ser una muchacha que no solamente obedecía las leyes y los preceptos divinos que en ese tiempo se promovían, sino que también era una muchacha que era de muy buena reputación en donde ella vivía. Él se forma en el vientre de una mujer, nace de una mujer, se toma el mismo tiempo que usted y yo nos tomamos en el vientre de nuestras madres. Entonces quiere decir que esto es algo que nosotros podríamos decir que tuvo un desarrollo humano normal como cualquier otra persona. Bien, el pastor Francisco Peña, su percepción sobre Jesús. Sí, no sin antes darle las gracias por permitirnos venir a su programa, ser invitado de honor, fue lo que yo oí. Es. Eso fue lo que se nos dijo, que éramos invitados de honor, y para nosotros es de gran satisfacción estar aquí en este su programa Palpitaciones.
respondiendo las preguntas suyas, licenciado Luis Eduardo Frías, mi percepción acerca de Jesús es la siguiente. Jesús, como hombre, era un hombre común y corriente, como ya ha dicho la licenciada Medina, con relación a su nacimiento. Pero con relación a la parte espiritual, fue un ser humano dotado de una capacidad extraordinaria, de forma tal que él rompe con todo lo que es el tiempo de la circulación del tiempo. Cuando Jesús viene, se rompe en dos partes. Por eso es que nuestra historia, la historia que seguimos, dice cualquier hecho antes o después de Cristo. Eso significa que fue un hombre en la parte espiritual, y por qué no decir también como hombre, un ser humano extraordinario en ese sentido. Ahora, en el sentido humano y con relación al nacimiento, yo estoy conteste con lo que dice mi compañera, la licenciada Medina, que él tuvo un nacimiento natural. Y de ahí nosotros no podemos decir otra cosa que no sea que él tuvo un nacimiento natural. De hecho, viene a través de una mujer, tuvo un padre que, si bien nosotros lo que le seguimos a través de las escrituras, hemos dicho y creemos y tenemos nuestra propia convicción de que fue así. Pedro fue su papá de crianza. José fue su papá de crianza, pero el papá de Jesús fue Dios, el Todopoderoso, el Dios que nosotros honramos y que adoramos. Nicolás, el licenciado Nicolás Reyes, su percepción sobre el Señor llamado Jesús. Soy entrevistado hoy, Luis. No, es verdad que todo el mundo de su opinión hoy. Sí, claro. Un programa muy especial. Sí, como bien acaba de decir Francisco, tenemos un hecho sin precedente, que es, por ejemplo, el nacimiento de Jesús. Por eso vemos que tenemos un antes y un después. En el antes, diríamos, la humanidad vivía con esa desorganización. Por eso vemos que atrás, mucho más atrás, en ese antes, viene lo que es Sodoma y Gomorra y siguen todo eso. Diríamos que el después de Cristo, de la llegada de Jesús aquí a la tierra, es donde el ser humano empieza a tomar o a tener conciencia. Por eso vemos que a partir de la llegada de Jesús es donde se empieza a contabilizar los años. Por eso hoy en día tenemos, diríamos, 2015 años de la aparición de Cristo aquí en la tierra, para tratar de que nosotros lo aceptemos y que reconozcamos, que reconozca la humanidad que hay un ser superior, que es Dios allá arriba, que mandó a su Hijo primogénito aquí a la tierra para que nosotros tengamos la seguridad que hay un Dios todopoderoso en el cielo. Bien, amigos televidentes, hay un hecho poderoso sobre la vida y el nacimiento de Jesús que a mí me llama en particular mucho la atención. Y es que cuando Jesús entiende que está preparado para comenzar lo que es su ministerio, allá en Galilea él va a donde se reúnen los trabajadores portuarios, o sea, donde se mezcla el olor del pescado recién sacado de la mar con el sudor de los trabajadores. O sea, Jesús no va donde los ricos de la época y le dice ven y sígueme, sino va precisamente donde los humildes trabajadores del puerto, y fundamentalmente le dice a Pedro, ¿qué tú eres? Bueno, tú eres pescador, yo te voy a hacer ahora pescador, pero de almas. O sea, la cosa es diferente. Y así en esa dirección va contactando distintos personajes históricos hasta sumar 12 que pasan a ser los discípulos de su primer ministerio. Jesús le dice a ellos, mira, yo tengo un proyecto y yo quiero que ustedes
sean copartícipes de este proyecto. Se trata de un nuevo reino y le explica incluso que su reino no es de este mundo. Sin embargo, Jesús, en la plenitud de su sapiencia, tenía el conocimiento de que su proyecto iba a generar enemigos, como todas las cosas que normalmente suceden en la vida. Y lo identifica cuando dice: más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico en este reino. Pero ¿a qué se refiere Jesús? ¿A un reino terrenal? No, Jesús está hablando del proyecto que Él tiene y que le ha encomendado su Padre, nuestro Creador, venir a predicar aquí a la tierra. Si usted hace un ejercicio, qué sé yo, de simple aritmética, y usted mide la densidad poblacional del pueblo de Dios de esa época, y usted divide los 12 apóstoles entre la cantidad de personas que integraban la población de la época, eso daría como resultado un porcentaje de 0.000, muy breve. Entonces, ¿cómo se explica que hoy, a 2015 años, todavía la palabra de Jesús tenga vigencia y tenga vida, como dice su palabra contenida en el libro sagrado, la Biblia? Sería que 12 fueron capaces de mover a todo el mundo de la época y proyectarse hasta la época de hoy. Hay algo más que eso, y es la calidad del mensaje que ellos predicaban, que era la palabra de Dios, el ministerio de Jesús. Entonces, esas enseñanzas tenían vida, claro, y le dio vigencia. Por eso hoy, todavía en el 2015, en un programa de televisión, estamos hablando de un Señor maravilloso llamado Jesús. Pero hay que saber también, Luis, que Cristo duró 3 años y medio formando esos 12 discípulos. Que Cristo cambió la mente de esos 12 hombres para que esos 12 hombres pudieran formar parte de ese proyecto. No se puede hacer un proyecto sin que los demás crean en este proyecto. Y estas personas eran personas toscas, personas que no eran letradas, personas que no sabían ni siquiera de lo que Jesús le estaba hablando. Y sin embargo, sus mentes fueron cambiadas. Cuando tú traes una revolución en el conocimiento, tanto intelectual como espiritual, tú vas a tener oposiciones. Entonces, esto fue lo que sucedió con Jesús. Y no solamente que Él pudo cambiar la mentalidad de estos 12 hombres, sino que también pudo darle la convicción de que aún cuando Él se fuera de ellos no iban a estar solos, sino que iban a tener la poderosa ayuda del Espíritu Santo. Fran. Sí, hablando en el mismo ambiente, en el mismo hilo que ustedes han hablado, me llama la atención poderosamente el que Jesús, siguiendo el relato de la licenciada, cambió la mente de esos 12 hombres que de hecho dicen algunos eruditos que eran hombres en su mayoría sin letra o con poca letra. De hecho, los pecadores, los obreros no eran personas que se daban mucho a la letra, sino que lo de ellos eran trabajar por el día a día, y en el caso de los pescadores no era algo diferente, y por esa razón nosotros entendemos, y hay otro tipo de razón, de que eran hombres con poca letra, no sin letra, sino con poca letra. Ahora bien, ¿en qué nosotros basamos la idea de que Jesús cambia la mentalidad drásticamente de esos hombres? Podemos tomar una pincelada y agarrar uno. En el caso de Pedro, por ejemplo, que lo tenía desde ahorita en la mente. Pedro, aún en un momento dado, y perdónenme que me vaya un poquito delante. Este programa es suyo, despreocúpese. Un poquito delante, cuando esa noche que agarraron a Jesús preso
por lo que ya ustedes conocen, porque él dijo que era hijo de Dios, algunos le llamaron blasfemo, que cómo va a ser que era hijo de Dios. El imperio cogió temor porque pensó que él representaba la gran clase de revolucionarios de la época, sí, porque su país estaba invadido en ese momento por el imperio más poderoso del mundo. Pero específicamente lo tomaron preso porque él decía que era hijo de Dios. Fíjese que lo que lo toman preso a él, lo que hacen que a él lo tomen preso, eran parte de los eruditos de aquel momento. O sea, los seguidores de Dios, fue lo que tomaron a Jesús preso. De hecho, si pasamos rápido a Pilato, fíjese que Pilato se lava la mano y dice, pues juzguenlo ustedes, yo no encuentro nada de qué acusar a este hombre. Entonces, los que lo acusan en sí son los creyentes en Dios. Por eso le digo que él revoluciona tanto en la mentalidad de esos hombres, que cuando Pedro le estaba negando, que él dijo, yo no conozco a ese hombre, alguien le dijo, pero tú estás hablando, ¿te parece a él? Fran, pero ahí entró la carne, porque cualquiera hacía lo mismo. Sí. Era la debilidad de la carne, sí, Nicolás. Pero podemos decir entonces, pastor, que bueno, como acabamos de decir ahorita, ya eso era algo que estaba anunciado, diríamos, porque ¿cómo Jesús sabe que lo van a traicionar y le dice, antes de que cante un gallo 3 veces tú me negarás? Entonces volvemos atrás y decimos que ya eso es algo que viene de alguien más arriba, con más conocimiento, diríamos del encomendero, el que manda a cumplir una misión aquí en la tierra, que ese es Dios, para que ya las personas no siguieran entonces adorando a los ídolos que adoraban, y que entonces vieran que había un Dios verdadero que mandó a su hijo aquí para que le enseñara, porque ustedes acaban de decir que la mayoría de las personas que él eligió fueron 12 y ninguno de ellos eran de gran conocimiento. Diríamos que él armó un gabinete. No, y le mandó un metamensaje al mundo de que él venía en una dirección, organizar y trabajar para la persona de abajo, que es la gran mezquindad de algunos elementos religiosos que le niegan a Jesús la capacidad que tuvo de vincularse con los sectores más humildes, permitir que una prostituta, por ejemplo, le enjugara, le lavara los pies, decir que los niños de los pobres vinieran a él, sentarse a la mesa con un recaudador que todo el mundo sabe que se ha multiplicado a nivel mundial en la parte más negativa. Entonces, es un Jesús que mucha gente trata de maquillar. Vamos a vender el Jesús vivo, el Jesús solidario y el Jesús revolucionario, como dijo la licenciada. Exacto. Porque revolucionario no solamente significa coger un fusil y comenzar a tirar tiros. No, todo lo que implica cambios sociales significa un tipo de revolución. Claro que sí. Y Jesús no solamente significó el antes y el después, cambiándole, ¿cómo te digo?, la era al mundo, sino predicando cosas novedosas que los propios creyentes, como decía el pastor, comenzaron a cuestionarlo. Pero ven acá, este hombre es un peligro, porque este hombre está prácticamente denunciando los manejos malos de quienes hablan en nombre de Dios. Una pregunta a Francisco, Luis, disculpe. ¿Podemos decir entonces, o fue así, que los gobernadores o los reyes de ese tiempo sentían que Jesús vino a ser una amenaza para ellos? ¿Se veía en peligro el trono de ellos aquí en la tierra? Eso es notable, porque Jesús era hijo de 2 personas, hablando su papá de crianza y su mamá María, que eran personas que no eran pobrecitos, pero no eran ricos, ni eran ni de segunda categoría. Eran personas de barrio, podemos llamarle así. Gente de pueblo. De pueblo. Y ellos, con todo y eso, Jesús tenía tanta gente detrás de él, que naturalmente que eso se constituía en una amenaza para los gobernantes de la época. Pero yo quiero, quizás no contesté de una vez tu pregunta. Para el imperio, podríamos decir que para el imperio, porque al movilizar tanta masa, pues ya ellos se sintieron
amenazados. Y también con los rumores que corrían de que había alguien, un líder que estaba organizando al pueblo para derrocar a los opositores, a esas personas que los invasores, estaban, en este caso, perdón, que estaban masacrando al pueblo, que estaban cobrando impuestos que eran demasiado altos para un pueblo tan pobre. Bueno, pues entonces ellos dijeron, bueno, pues este que está haciendo tantas cosas, que tiene tanta masa, que tiene tantas personas, este debe ser el que está aspirando a derrocarnos. O sea que era algo que por lógica, pues ya ellos estaban amenazados, no solamente por Jesús, sino por otros líderes, como es el caso de Barrabás. Sí, Luis, algo, en el día pasado, hace un tiempecito atrás, alguien me llama, creo que estaba en un supermercado, no sé, y me dice, ¿usted es cristiano? Me hace la pregunta, ¿usted es cristiano? Fue para esa persona una sorpresa, porque yo le dije, mis hechos tienen que decirte lo que yo soy. Ahora, ¿tú crees que yo soy cristiano? Me dijo, sí, usted se ve como cristiano. Pues soy cristiano. Y esa persona luego me cuestiona, porque le preguntó a varias personas, pero ese no es el pastor Francisco Peña, que ha sido misionero fuera del país, ha predicado en varios estados de Estados Unidos y en República Dominicana. Y él, para contestar si era cristiano, él me hizo otra pregunta a mí. ¿Por qué yo le hice esa pregunta? Y perdónenme que yo publique esto, quizá como una primicia para muchos en este programa. Sencillamente porque el ser humano de hoy día, el evangélico y el que se llama cristiano, ha tomado el cristianismo como se ha tomado la tradicional Semana Santa para un negocio. ¿Para un negocio en qué sentido? Bueno, yo digo que soy cristiano y tú tienes una agencia de muebles y yo voy a tomarte unos muebles y yo te digo, bueno, llama al pastor fulano para que vea que yo soy pastor, que soy ministro, que soy predicador. Entonces yo asocio un negocio con lo que yo digo que soy. Y eso no es el cristiano. Y quiera Dios que este mensaje sea escuchado por muchos ministros y muchos pastores. Eso no es el cristiano. ¿Qué es el cristiano? Lo que Cristo dejó. Sencillamente, si hablamos de lo que Cristo dejó, vamos a ver a Cristo que si bien él andaba en una sandalia, era en su época, y un manto, iba caminando, pero ese Cristo, había mucha gente que tenía muchos bienes y tenían casa y tenían todo, pero él dice que él no tenía a dónde reclinar su sien, él no tenía ni siquiera casa. Y no quiero decir que no hay que tener casa para ser humilde, no es a eso que me refiero. Eso es una parte. Ahora bien, vamos a ver ese Cristo tocando a la persona que tenían lepra y permitiendo, como dijo Luis Eduardo Frías ahorita, permitiendo que una ramera venga y le lave los pies. Alante de eso, es sabio que inclusive muchos de ellos dijeron, si ese fuera el Cristo, él supiera quién le está lavando los pies. Y él se paró y él le dijo, sí, yo soy el Cristo y yo sé quién me está lavando los pies. Un grado de humildad que Jesús trajo a esta tierra, que si todos nosotros lo seguimos, este pueblo, este mundo, este país, todos nosotros vamos a cambiar la idea y va a haber una revolución tan grande en nuestra mente que tú vas a amar el vecino, vas a amar el que anda caminando por ahí, porque tú vas a entender que Jesús lo que trajo fue un estilo de vida diferente al estilo de vida que existía. Que dicho sea de paso, hoy día hay muchos pobres y hay pocos ricos, pero hay bastantes ricos en este mundo que pudieran alivianar las cargas de los pobres, incluyendo religiosos. Bueno, esa es una... Podemos decir entonces que los ricos no tienen o no dan el seguimiento. Dos preguntas le voy a hacer, por favor. ¿No le dan el seguimiento a las palabras de Dios? Y la otra pregunta es, que si muchos ministros, ¿qué hacen muchos ministros? Que en algunas ocasiones están predicando, diríamos, la palabra de Dios, pero después que salen del culto o de la prédica que estén haciendo,
se divorcian totalmente de esa realidad porque no practican lo que han dicho. Bueno, a Jesús le hicieron varias preguntas y una de las que le hicieron era muy similar a la que usted está haciendo, doctor. Y él lo contestó muy fácil, dijo, por vuestro fruto os seréis conocidos, que fue en lo que yo concluí con aquella persona la segunda vez que me encontré, que me dijo, ¿y por qué tú dijiste, te quedaste como entredicho si era o no era cristiano? Yo le dije, porque yo soy un ser humano que en ocasiones yo cojo ira, yo me airo todavía, yo siento que el cristianismo es una estatura. De hecho, Pablo dijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Por qué él dijo eso? Eso es muy profundo. Sencillamente porque una persona desde que toma una Biblia en la mano y sale a predicar, dice, yo soy cristiano y yo sí soy cristiano. Y cuando tú lo ves en su casa insultando a la esposa, hablándole de una forma incorrecta a los hijos, tratando a la gente como mirándolo por encima de los hombros, entonces tú vas a decir, pero ve acá, yo no creo en ese cristianismo, o yo no creo en los cristianos, así dice mucha gente. Entonces yo soy de opinión, y hace mucho tiempo que el Señor me ha permitido mirar esto desde este ángulo. ¿Usted quiere conocer a un cristiano? Visítelo, hable con él, sígalo, déle seguimiento. Y en un momento dado, esa persona va a decir con sus hechos que no es cristiano de un todo. Cristo, el ser cristiano es una estatura, es lo que yo creo. Esas personas que están haciendo cosas a media, yo pienso que tienen que revisarse y entender que Cristo vino a imponer un cambio de vida. No podemos seguir en lo mismo que hacíamos anteriormente, mirando por encima de los hombros a los demás. El que no tiene nada, no te me pegue a mi vehículo, échate para allá. Porque esa razón, ese razonamiento, esos testimonios que nosotros damos es lo que dice si somos o no somos cristianos. Eso no tiene que ver con que sea o no sea adinerado, rico, millonario. Eso no tiene que ver. Abraham era un hombre millonario. José de Arimatea, que fue el que dio el sepulcro para enterrar el cuerpo de Jesús, era un hombre de muchas posesiones, era millonario también. O sea, que eso no tiene que ver. El hecho de que dice la palabra de Dios, que más fácil es entrar un camello por el ojo de la aguja que un rico entrar al reino de los cielos, está hablando de una forma simbólica. ¿Por qué? Porque en Jerusalén había un lugar que se llamaba el hoyo de la aguja y por ahí pasaban los camellos. Para poderlo pasar, primero le quitaban la carga y luego empujaban el camello con muchísima fuerza. ¿Por qué ellos hacían eso? Porque eso era un atajo para ellos, los mercaderes, ir a vender sus provisiones. Cuando salían por ahí, ellos llegaban más rápido al mercado. Entonces, por eso ellos primero pasaban la carga y después empujaban el camello para pasarlo. Entonces, Jesús tomó esto como ejemplo y dijo, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja. O sea, con ese esfuerzo que ustedes hacen, con todo eso que ustedes hacen para pasar ese camello por ahí, más fácil es que un camello pase por ahí, que un rico llegar al reino de los cielos. No es que la salvación no es para los ricos, es que se le hace muy, muy fuerte a ellos seguir a Cristo por el tanto dinero que tienen. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que ponen su corazón en el dinero y el amor al dinero es la raíz de todo. Bueno, pero ahí vemos, licenciada, entonces, esa parábola que dijo Cristo, que más fácil entra un aguja, un camello por el ojo de una aguja, que un rico entonces llegará al reino de los cielos. Eso en parábola, porque muchas veces vemos que el rico piensa que él es todo, que él con su dinero tiene todo, pero cuando llega el momento de que el dinero no le puede comprar, diríamos, la salud, entonces ahí aclama a Cristo. Pero también aún más, vemos que no todos los ricos pueden, diríamos, ganarse la gloria, porque como ustedes acaban de decir, tenemos al rico y Lázaro. Como el rico, diríamos, desechaba
la comida que le sobraba. Y ese pobre hombre, diríamos moribundo, con lepra, diríamos, Desechado por el pueblo. desechado por el Era lo pueblo, hacía. que hasta los perros le lamía Exacto. lo que tenía, esa llaga que tenía, y el rico no se compadecía de él. ¿Podemos decir entonces que el rico no se compadece del pobre? No todos. Yo no encasillaría a todos los ricos, porque eso ya sería como etiquetar. Y Jesús tanto viene a morir por el pobre como por el rico. Jesús tenía amistades que eran pobres, tenía seguidores que eran pobres, pero también tenía seguidores que eran ricos, como es el caso de Lázaro y su hermana María y su hermana Marta. Eran personas muy adineradas. O sea, Jesús trajo salvación para todos, pero sí, es más difícil para ellos por las pertenencias que tienen y porque muchas veces ponen su corazón en el dinero. Pero no puede haber una dualidad, licenciada, pienso yo, porque mayormente, y he conocido personas que son ricos, y piensan que tenían todo, pero de pronto parece que esa luz le llega, ese rayo de luz divino le toca, y ellos empiezan a repartir de esa riqueza Sí. que tienen, y se ponen a la par Y a cambiar con la su estilo mayoría de de vida. abajo, y Y a cambian cambiar su estilo de vida, su estilo de vida. Por eso no podemos encasillarlos. Miren, hay algo que es preocupante. Yo pienso en ocasiones que el movimiento cristiano en su conjunto debe de estar más grande hoy en día que lo que realmente está. Sin embargo, se me ocurre pensar que la Biblia es un elemento tan completo y tan variado en su contenido que ha dado lugar a la creación de una nueva disciplina filosófica. Hoy hay universidades que están especializadas en los elementos teológicos, a nivel incluso de licenciatura. Entonces, es una forma de enseñar a los cristianos la forma lógica de razonamiento, aparte de la forma espiritual y del conocimiento adquirido tal vez con el ayuno y la oración. Se me ocurre, y qué bueno que están los dos aquí hoy, para que tal vez con la autoridad que ustedes tienen, ya que tanto Nicolás como yo no somos exégetas en cuanto a los problemas teológicos, le pueden explicar al pueblo de Boca Chica y al mundo, porque este programa también está en las redes a través de YouTube, Palpitaciones de Boca Chica, qué es lo que hay que predicar hoy, en el día a día cotidiano de hoy, si el Antiguo Testamento como tal o el Nuevo Testamento. Eso tiene dos preguntas más. Tomar el Antiguo Testamento como un punto referencial e histórico y dejarlo ahí, y predicar el Nuevo Testamento como la parte viva y vigente de lo que Jesús dejó impuesto en lo inmediato hasta su regreso a la tierra. ¿Cualquiera de los dos? Bueno, esa es una pregunta que muchas personas hacen y muchas personas quieren saber si seguir por lo que se regía en la antigüedad o seguir por lo que es el Nuevo Testamento. Nosotros creemos que la vida de un hijo de Dios que milita en este camino es un camino de fe y que cada uno de nosotros debemos leer la Biblia y entender que la Biblia usted no la puede dividir en dos partes para seguir una y dejar la otra, pero sí entendemos que cuando Jesús vino, Jesús le decía a las personas que le estaba enseñando: oíste que fue dicho de los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoja locamente con su hermano ya es culpable. Oíste que fue dicho por los antiguos, no adulterarás. Cualquiera que codicia la mujer, la compañera o el compañero de su hermano, ya adulteró. Entonces, Jesús vino a traer la doctrina sana. Entonces, ahí en esos parámetros, en cuanto a esos parámetros, yo personalmente creo que el Nuevo Testamento, que habla del nacimiento de Cristo hacia acá,
como son los 4 evangelios y las 12 epístolas de San Pablo, pues yo creo que estas serían las bases para que un hombre, una mujer cambie su estilo de vida y pueda seguir a Dios de todo corazón. Fran. Sin olvidarse del Antiguo Testamento, que nos narra y nos muestra el hilo rojo que cruza la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que es Jesucristo. Fran. Sí, perdona que yo siempre tengo una pequeña anécdota para entrar Eso es bueno y a refrescante. contestar su pregunta y la del licenciado Nicolás. Yo tenía una reunión, estuve en una reunión de un asunto de educación y yo le decía a esa persona que me decía, pero tú puedes dar religión. Yo doy clase en una escuela básica, perdónenme que me voy a guardar el nombre ahora. Y me decían, tú puedes dar religión, bien, porque tú tienes 3 años de doctrina y bien que tú puedes darla. Y yo le dije, no, yo no puedo dar religión porque yo tengo una religión parcializada. Yo creo que nosotros debemos seguir al pie de la letra lo que es los consejos del Nuevo Testamento, es lo que yo creo, y usando como referencia, que fue lo que tú dijiste, el Antiguo Testamento. Ahora bien, yo no puedo decirle a los hermanos de tal o cual institución religiosa que solamente sigan como punto de referencia el Antiguo Testamento, porque me van a decir que yo soy un hereje. Entonces, como yo sé que me van a decir que soy un hereje, yo uso el Antiguo Testamento y sigo el Nuevo Testamento. Pero eso soy yo, Francisco Peña, y así lo enseño, así lo predico, así tengo convicción de que debe ser. Para ello yo le voy a citar unos versículos bíblicos, con el perdón de ustedes. Dele. Porque estamos hablando de la persona de Jesús como un hombre extraordinario, ¿no, verdad? Dice, estoy en el libro de Isaías, uno de los libros del Antiguo Testamento. A él se le llamó el profeta evangélico, a Isaías, porque él profetizó 740 años antes de que Cristo viniera a padecer por el pueblo, por el mundo. Él profetizó, y una de las cosas que dijo, estoy en el capítulo 53, verso 7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice el verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de todos. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. ¿Qué significa eso? Esto es el Antiguo Testamento. Un hombre, un profeta de Dios, dijo que iba a venir un hombre de que no iba a abrir su boca aún teniendo razón, y así pasó. Reitero, 740 años después de este profeta de Sileto, pasa entonces lo que realmente pasó, que es el sacrificio expiatorio de Cristo. Entonces yo creo, contestando, si eso contesta su pregunta, de que sí debemos tener siempre en cuenta el Antiguo Testamento, pero debemos seguir los consejos al pie de la letra del Nuevo Testamento. Nicolás. Una pregunta a Francisco. Eso me hace tiempo. Y a la licenciada Medina. A la licenciada, a la licenciada le tengo una pregunta especial ahorita, como su investidura. Una inquietud que llevo desde hace tiempo, y es que veo en la calle muchas personas que predican, diríamos, diferentes religiones, porque me abordan y me dicen: la mía es la verdadera, pero el otro me dice que la de él es la verdadera, y hay varios. Muchas veces yo le digo, si yo voy para Santo Domingo y estoy ubicado aquí en Boca Chica,
de donde estamos transmitiendo este programa ahora mismo, hoy en vivo, yo digo, yo me voy a la ciudad, a Santo Domingo, por donde yo quiera. Si quiero me voy aéreo, si quiero me voy por el mar, si quiero me voy por la Mella, si quiero me voy por la autopista de las Américas, pero mi meta es llegar a Santo Domingo. Entonces, en cuanto a la religión, si lo esencial es y lo más importante, llegar a la gloria de Dios, diríamos, hacer lo que el Señor, creador del cielo y de la tierra, quiere que hagamos, no importa por dónde nos vamos, pero hay que respetar y reconocer que hay un solo, eso pienso yo. Dígame usted. Sí, hay un solo Cristo, hay un solo Dios, pero habemos mucha gente. Pero el hecho de que habemos muchos, Francisco, Está buena una de esa. las cosas que me gusta es que usted mire claro como el agua. Sí. Pero si usted, por ejemplo, quiere llegar a Dios y Luis lo lleva por la Mella y la meta es llegar a Santo Domingo donde está Dios, diríamos en una de esas casas de evento que hacen. Pero si yo lo abordo a usted, le digo, no, venga, Francisco, lo llevo por aquí, por la autopista a las Américas. Luis le va a decir, no, por donde Nicolás lo lleva, es el demonio que está. Eso no es correcto para mí. Mire, si usted me hubiese hecho esa pregunta 32 años atrás, el primer año que yo me entregué al Señor, posiblemente yo hubiese hecho lo que yo hice cuando alguien me preguntó, que me dijo que si la religión verdadera era en la que yo estaba. Yo no encontraba qué decir y yo le dije que sí, porque yo sentía que tenía una convicción tan clara que esa era la verdadera religión. Ahora, eso yo lo contesté 32 años y medio atrás, cuando yo apenas tenía 6 meses en el Evangelio. Hoy día, yo con mucha sinceridad quiero decirte que yo estoy contigo en esa aclaración que tú acabas de hacer, licenciado Nicolás. Si tú vas a Dios, vete por donde tú creas que debe ir, pero no todos los caminos conducen a Dios. Si tú vas para la capital, vamos a retomar lo que tú decías ahorita, y tú coges para el aire, tú corres rápido para el aire, volando, posiblemente vaya un momento que tú vas a coger la línea de la capital y vas a ir a la capital. Pero si tú sigues hacia arriba, tú no vas a llegar a la capital, porque tú te vas a explotar subiendo. Sí, va a salir de la órbita. Ahora, no todos los caminos conducen a Dios. Fran, mira. Hay caminos, perdón, licenciado, dice el sabio Salomón que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, hay varios caminos que van a Dios, es verdad. Entonces, si tú vas por uno de esos caminos que va a Dios, yo te aconsejo que sigas hacia adelante. Ahora, si tú vas por un camino extraviado totalmente, no me puedes decir a mí que ese camino te va a conducir a Dios. Ahora, si vas por el camino, por uno de esos caminos, pues yo creo eso. Porque cuando a mí me preguntan el día pasado, entonces, que si todos los caminos van a Dios, yo le dije, espérate, vamos a resolver eso fácil. San Juan 14. Sí, San Juan 14:6, que es la escritura que tengo ahí. Vamos a leerlo. San Juan 14. Jesús dijo, Jesús respondió, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es el único camino. Hay muchas personas que quieren ir a Dios a través de Lucas, de Pedro, de Juan, de Antonio, de Rosendo, de María, de Lucas, Antonio Peralta, de todos los nombres quieren llegar a Dios. Sin embargo, Jesús dijo, yo soy el camino. Y eso es lo que yo creo. Esa es mi convicción. Y tú puedes decir que tú, Francisco, tú estás equivocado. Yo voy a llegar a Dios a través de Antonio Peralta o Rosendo, qué sé yo, para mencionar un nombre. Sin embargo, Santiago escribió y dijo que la religión pura y sin mácula es esta. Guárdate limpio y puro para el encuentro con Dios y no te olvides de visitar a las viudas y a los huérfanos. Licenciada, ¿qué impacto, diríamos, negativo puede ocasionarle
a los jóvenes, o no a los jóvenes, vamos a decir a los niños, que muchas veces son llevados a las iglesias donde se predica la palabra de Dios. Pero muchas veces hay personas que predicando empiezan a decir de manera clara y precisa, fuerte, que ellos escuchan muy claro, que el mundo se va a acabar y se va a acabar en fuego, y que los que no se estén alineados van a ir al infierno y los demás van a ir a la gloria, los que están. ¿Puede eso causarle un trauma a un niño pequeño que no sabe discernir y puede tener, diríamos, varias confusiones en su cerebrito con esa información así, no aplicada, pienso yo, que no soy nadie quizás para decirlo, incorrectamente, que no es el lenguaje adecuado para un niño? Y usted, yo sé que es la persona más adecuada para contestar esta pregunta. Bueno, hoy día ya las iglesias, los templos, ya tienen lo que es la iglesia de niños, justamente porque antes no se tenía esta percepción de que la neurolingüística hace tanto daño al niño. Muchas veces las personas predican y como no tienen muchas bases bíblicas, no tienen mucho conocimiento de lo que es la palabra, comienzan a decir que el mundo se va a acabar. Usted busca en la Biblia y en ningún lugar usted va a encontrar que el mundo se va a acabar. Pero las personas que se convierten y que vienen por medio del mensaje de alguien y que esa persona tampoco sabe mucho lo que está diciendo, bueno, pues se sigue una cadena de información repetitiva. Entonces lo mismo que se repite muchas veces desde los púlpitos. En este tiempo, ahora ya tenemos lo que es la iglesia de niños. Los niños en un lugar y los adultos en otro. Ahora, de que trae una connotación muy fuerte en los niños este tipo de mensaje, que no es el mensaje que deberíamos predicar en este tiempo, sino que el mensaje de este tiempo debe ser un mensaje de reconciliación, un mensaje de amor, un mensaje de tolerancia, un mensaje de comprensión, para que los niños esto sea lo que lo vaya informando. Si causa un trauma en ellos, y muchas veces el niño recibe este impacto en su vida y ellos lo transmiten a los adultos, y entonces los adultos tenemos que comenzar a desintoxicar a ese niño y explicarle, déjame explicarte que Dios es todo amor y que tú eres un alma del Señor y que a ti no te va a pasar nada y que tú estás protegido, y comenzamos a tratar de desintoxicar a ese niño. Pero realmente sí entendemos que esto forma parte de su formación y que esta es a lo que nosotros le llamamos la neurolingüística. O sea, los están programando para que tengan terror. Y no es así como se le sirve a Dios. A Dios se le sirve por amor, no por terror. Bien, señores, amigos televidentes, una entrega especial de Palpitaciones, lo que pasa en Boca Chica y el resto del mundo, hoy dedicado al Hijo de nuestro Creador. Me gustaría para ambos, antes de concluir, me quedan 5 minutos rápidamente. Yo quería hablar de la gran tribulación, del rapto de la iglesia. Tendrá que ser ya en otra ocasión, no nos va a dar el tiempo, pero sí me gustaría brevemente que le explicaran a los amigos televidentes el infierno, ahora o después del levantamiento de la iglesia. Bueno, regularmente cuando nosotros hablamos cuando hemos hablado del infierno, porque ya nosotros hemos tenido diferentes estudios al respecto, pero cuando hemos hablado, hemos dicho que después del rapto de la iglesia, entonces la persona va a estar en un estado de desesperación por no haber entendido, obedecido al Creador del cielo y de la tierra, que se le llama infierno, porque el infierno, cuando usted no tiene comida en su casa, usted está viviendo un infierno. Está buena esa. Cuando usted tiene un problema con un vecino, que todos los problemas del vecino usted lo sabe, con la bulla y el pleito, usted está viviendo en un infierno también. Ahora, ya hablando propiamente de la desesperación del individuo, es que el individuo va a ser juez de su causa, de su propia causa. Si usted se le está diciendo que camine bien, que ande bien, que Jesucristo es el Señor,
y usted sigue haciendo lo que usted quiera, el infierno usted lo tiene adentro, se le va a desatar un infierno a usted adentro. No necesariamente el infierno tiene que ser un lugar específico, sino el infierno lo va a tener usted adentro con ese cargo de conciencia de que usted no hizo lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo. Nicolás. Bueno, pero vemos entonces que Cristo, cuando vino Cristo, estaba en la gloria, porque ¿qué era lo que predicaba? Amor, y compartía de lo que conseguía con los demás, con los más necesitados. Por eso vemos cómo Él multiplica los panes, por eso vemos cómo Él multiplica los peces. Y entonces lo opuesto sería el infierno. El lugar infierno de tormento específicamente. Exacto. El infierno. Lo que sucede es que el infierno era un lugar. Perdón, licenciado, un momentito. ¿Qué más infierno sería que una persona que haga cosas en contra de sus vecinos, sí, de sus hermanos, de su madre, de su padre? El infierno más grande es cuando él crea conciencia y se da cuenta del daño que ha causado, que muchas veces desencadena en un suicidio para esa persona, porque está viviendo un infierno por lo que acaba de hacer. Lo que va a pasar si la persona no pone de su parte en esta tradicional Semana Santa, si usted anda como un loco guiando por ahí, tomando y muchas veces inyectándose hasta droga y guiando, le va a causar un infierno a la gente que usted choque, que quizás no andaba pensando que alguien andaba por ahí tomando y guiando a la vez. Pero hay un lugar de tormento. Sí. Bien, señores, ya en la parte final me gustaría que tanto el pastor Francisco Peña como la licenciada Elvira Medina aprovecháramos los 2 o 3 minutos que nos quedan para hacer una pequeña reflexión primero y luego hacer lo que debimos hacer en el inicio, una oración, y no la hicimos. Brevemente, ya nos queda un minuto. Mi consejo es que lo coja suave, tranquilo con su familia, es tu momento de tranquilidad. Es cierto que es una semana tradicional que se llama Semana Santa, pero que mucha gente la convierte en Semana Diabla. Únase con su familia, haga oraciones en su casa, clame a Dios, proteja a sus hijos bajo la oración. La oración ahora para despedirnos. Oremos. Padre, en el nombre poderoso te adoramos, de Jesús, Jesucristo, te de una gracias. manera especial. Queremos que tú te manifiestes te adoramos, Dios, de una manera especial en nuestra vida y en la vida bendecido de nuestro amigo y hermano televidente. En el nombre de Jesús, bendice este programa, Señor, y los trabajadores por esta del oportunidad. mismo. En el nombre de Jesús. Bien, señores, el próximo martes, si Dios quiere, el licenciado Nicolás Reyes y un servidor, Luis Eduardo Frías, estaremos de vuelta por Boca Chica TV3, tu canal, en una nueva entrega de Palpitaciones, lo que pasa en Boca Chica y el resto del mundo. Por hoy, agradecido a Dios por la presencia del pastor Francisco Peña y de su esposa, la licenciada Elvira Medina. Señores, buenas tardes y que Dios les bendiga.